cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno. Hace aproximadamente un mes fue la semana de la lactancia materna y acá en No Te Lo Pierdas reiteramos la importancia de que las mamás le den la teta a su bebé. Por eso, antes de presentar al especialista para hablar sobre la lactancia materna, vamos a conocer un poquito o adelantar algo de lo que tiene que ver con este tema del día en la mañana de No Te Lo Pierdas, una publicidad del Consejo Publicitario Argentino que habla justamente de la lactancia materna. Y lo hace de una manera muy simpática, lo vemos. Escuchá y viene. Provecho. Gracias. La verdad que a la teta de mi vieja no hay con qué darle. Bueno, vos por qué no probaste la de la mía. No, pará. Entiendo que capaz que hay un componente emocional en lo que sea, pero la de mi vieja es mucho mejor, seamos objetivos. Está bien. Sobre gustos no hay nada escrito. Para tu hijo no hay nada mejor que tu teta. La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado. Vamos a continuar y decíamos recién que teníamos al especialista para hablar justamente de este tema. Él es médico pediatra, estamos hablando de Emiliano Ermeneta, que está en nuestros estudios y va a charlar con nosotros sobre la lactancia materna. Bienvenido. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, ¿cuán importante es la lactancia materna? Bueno, esto ha tenido muchos vaivenes ahí, de diferentes culturas, diferentes momentos de la humanidad. Hay momentos que ha sido totalmente importante, hay veces que ha tenido menos importancia, pero por suerte últimamente estamos teniendo un auge muy importante en lo que es lactancia y bueno, y todos están tomando conciencia de lo importante que es amamantar por todos los beneficios que tiene la lactancia materna, lo importante que es amamantar a su hijo y por todas las cuestiones que previene, hay un montón de cosas que nos va a dar la lactancia y que no nos da otro alimento al niño. Entonces, por suerte, desde hace un tiempo la Organización Mundial de Salud, la UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, que es el ente que nos nuclea a todos los pediatras acá en nuestro país, le dio un auge muy importante a la lactancia materna. Hubo un momento que hubo una ola como muy grande de no a la lactancia, hasta incluso por cuestiones estéticas, exacto. ¿no? Generalmente por razones culturales, estéticas, sociales, había gente o había personas, los mismos especialistas, profesionales, que no le daban la importancia que realmente requería el tema. Entonces, bueno, no se hizo tanto hincapié en influenciar y ayudar a los padres a que, obviamente, que tuvieran lactancia las mamás. Claro. Entonces, pero fue algo más bien cultural y social, pero no algo sustentado científicamente, en absoluto, todo lo contrario. Se fue viendo al revés, que sí, que es sumamente importante. Emiliano, ¿desde qué momento hay que empezar a practicar la lactancia al bebé? Bueno, ya hay recomendaciones que en los primeros 10 minutos de que nace el niño ya es importante colocarlo al pecho de la mamá, ¿sí? Obviamente que para eso va a haber que hacer un montón de cosas antes durante los últimos momentos del embarazo. La mamá tiene que hacer un montón de actividades para generar la leche, la primera leche que se llama calostro, que es la que aparece en los primeros 2 o 3 días de que el niño empieza a amamantarse. Y apenas, sí, la recomendación es que entre los 10 y los 30 minutos apenas nace el niño, lo coloquen al pecho de la mamá. O sea, antes esperaban en una especie de lur, sería un lugarcito que se espera que se adaptara el niño, pero ahora se ha visto que apenas nace, si está en las condiciones de edad, de peso, de edad gestacional, de la madre obviamente no es lo mismo si nace por parto o por cesárea, que se lo coloque apenas se pueda al pecho materno. ¿Cuál es la diferencia entre el calostro y la leche regular? Claro, bueno, básicamente se divide en 3 tipos de leche. La leche es el calostro, que es la que aparece en las últimas semanas del embarazo y los primeros de 2 a 4 días de vida. La leche de transición, que es entre el calostro hasta la leche madura, que es la que aparece generalmente luego del primer mes de vida del niño y es la que está hasta el final de la lactancia. Bien. Hay características muy, digamos, médicas, que uno tiene más cantidad de proteínas, hidrato de carbono, otro tiene un poco menos de esta sustancia, otro tiene mayor cantidad de inmunoglobulinas, que son los que le provocan o lo que le dan las defensas a los niños. Básicamente hay diferencia en la composición química, pero a nivel nutricional, hidratación, todo está totalmente es adecuado para cada momento de la lactancia del niño, porque obviamente un niño que apenas nace no va a recibir la misma cantidad de leche que un niño que tiene un año de vida. Entonces,
la cantidad de leche que se produce en el calostro, que es los primeros días de vida, es adecuada en tanto nutrición, hidratación y en cantidad para lo que el niño necesita. Está totalmente, todo funciona perfectamente, diríamos, nuestro organismo generalmente, para que le dé todo lo que es nutricionalmente y a nivel inmunológico, defensa y todo lo que obviamente, y aparte lo más importante, lo que produce la lactancia, que es el apego, diríamos, Claro. la mamá y el niño. Bien, es decir que es fundamental entonces que se lleve a cabo y que se practique la lactancia materna, en función de esto, del potencial que genera en ese desarrollo del bebé en todas las áreas. Exactamente, es totalmente fundamental. Obviamente por eso es importante, que algo que no está tan, no se hace tanto, sobre todo en nuestro país, más en lugares grandes como Buenos Aires, pero no tanto en Córdoba, Río Cuarto, que son las consultas prenatales, donde los papás, más allá de seguir su seguimiento con el obstetra del embarazo, deberían tener 1 o 2 consultas previas con el pediatra que ellos elijan que van a tener para cuidar a su hijito, para que le consulte este tipo de cosas y le dé alguna información, algunas características de cómo se debe preparar la mamá, más allá de los cursos de parto, que son muy importantes y son excelentes, que le dé algunas posibilidades para que diríamos, que la mamá y el papá ayuden a que empiece a formarse la leche en el último momento del embarazo, para que cuando nazca el bebé ellos estén preparados para empezar a amamantar. ¿Y hasta cuándo es recomendable dar la teta? Bueno, es un punto que varía mucho de diferentes lugares, en diferentes culturas. Sí está totalmente establecido que por estas organizaciones la lactancia debe ser exclusiva hasta los 6 meses de vida, exclusiva, y puede extenderse mínimo hasta los 2 años. Bien. Eso va a depender de muchísimos factores, ¿sí? Factores, como le decimos, culturales, sociales, de cómo es la característica, el funcionamiento de cada familia. Hay mamás que creen conveniente a eso, se deja mucho también a decisión de los padres. Obviamente uno les puede ir dando alguna serie de sugerencias, pero eso obviamente es algo propiedad exclusiva de los papás. Le va dando algunas características de hasta cuándo es importante. Generalmente los 2 años es un buen corte, pero esto no es algo matemático que Claro. le doy hasta el año y 11 meses y le dejo dar 2 años. Esto Seguro. puede ser antes o después, dependiendo también del vínculo que tenga madre e hijo, de cómo está conformada la familia, de cómo es el funcionamiento de cada familia. Por eso es tan importante. Se da un aproximado, pero no hay establecido un momento exacto que debe dejar de darse. Claro. Obviamente que mientras más grande va adquiriendo más independencia el niño y va adquiriendo otros hábitos alimenticios, que obviamente la lactancia queda en un segundo plano, ¿sí? No así obviamente en los primeros 6 meses de vida y hasta el año, sin duda, ¿no? Emiliano, en el día, la mamá, ¿cuántas veces le puede dar la teta al bebé? ¿Hay cierta cantidad de veces? ¿Hay cierta cantidad incluso también? ¿O eso es libre de cuando lo pide el bebé? Hay un concepto que es a libre demanda, que es así, que el niño cada vez que necesite alimentarse, de alguna forma se va a hacer notar y lo va a hacer. Bien. Obviamente hay características, no es lo mismo un niño que nació a término con un buen peso que un niño que nació a lo mejor pretérmino, que salió de la internación de neonatología, o un niño que nació con un peso bajo para lo que es lo habitual. Entonces ahí en los primeros días de vida va a requerir por lo menos una alimentación mínima de cada 2 o 3 horas. Pero después obviamente es a libre demanda, es decir, que cada vez que el niño requiere o necesite, obviamente a través del llanto, de la búsqueda, etcétera, se va a alimentar, diríamos, va a requerir la lactancia, pero eso no tiene, verdaderamente no hay un momento, sino el niño va a pedir y se va a alimentar, por eso se llama libre demanda, diríamos. Bien. Tenemos unas plaquitas que hablan acerca de los mitos y las verdades alrededor de la lactancia, y qué les parece si las empezamos a repasar. Bueno. Vamos con las verdades. Vamos a ir La a primera nombrar. de ellas dice lo siguiente: la leche debe ser la alimentación exclusiva del bebé. Bueno, es lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, sí. La leche debe ser hasta los 6 meses al menos exclusiva. No hay que agregar ningún otro líquido ni sólido hasta los 6 meses de vida, Bien. sin duda. Bueno, también lo hablábamos justamente hace instantes nada más, a los bebés hay que darles el pecho a libre demanda cada vez que ellos lo piden, y como decías y reforzabas el concepto, ellos se hacen notar a través de él. Claro. Obviamente que Del hambre. el único idioma que tiene al principio es el llanto. Sí. Los papás, tanto la mamá como el papá, van a empezar a conocer el llanto del niño, no sé cuándo es porque tienen hambre, porque quieren dormir, porque se despertaron, pero bueno, generalmente ellos se hacen notar, los que son papás lo sabemos, con un llanto importante cuando tienen ganas de alimentarse. Obviamente que hay veces cuando apenas nacen que no
uno tiene que estimularlo, ayudarle a ciertas técnicas que lo van a favorecer un poquito la puesta del pecho y la lactancia, ¿no? Vamos con la siguiente. Es bien visto socialmente extender la lactancia materna hasta los 2 años de edad. ¿Viste que muchas veces pasa que vemos una mamá con un nene que ya camina, que anda solo, que tiene 1 año y medio, por ejemplo, y le sigue dando la teta? Claro, bueno, eso ya hay cuestiones psicológicas, emocionales del niño y de la autonomía que tenga, que bueno, ahí se puede tener una pequeña discusión si verdaderamente al niño le hace bien o no. Sí hay que tener en cuenta, más allá de esto que decía, lo que sí, la mamá tiene derecho tanto a amamantar en forma pública como privada. Si la mamá, eso, perdón que me vaya un poquito de esto, pero es muy importante, si la mamá necesita su privacidad, sea en su casa, sea en un lugar, en un ámbito privado, y quiere estar sola, tiene su derecho, no está mal y está muy bien que lo haga. Como si necesita hacerlo en un lugar público, sí, obviamente generalmente tapándolo al bebé con una pequeña mantita, que sea un momento, diríamos, exclusivo entre la mamá y el niño. Pero sí, hay veces que, como vos decías, tanto amamantar en público estaba mal visto. Ahora, obviamente, es una actividad obviamente muy sana, es muy importante, entonces que lo haga en cualquier ámbito no hay ningún problema. Pero sí hay que reforzar el concepto de que la mamá tiene derecho a amamantar en forma privada a su niño en el lugar que sea. También es importante. Perfecto. Porque ha pasado, nos pasa en el consultorio, que el papá está llorando, dale amamantarle. Mamá por ahí se siente, no siente que en ese momento con ganas de hacerlo todo y necesita su lugar. Porque amamantarle es un momento también, más que privado, de conocimiento, donde el niño necesita estar con la mamá, es un momento de mucho apego. Entonces es importante respetar eso de las mamás, ¿no? Y del niño. Bien, para continuar, otra de las placas es cuando no se puede amamantar, las fórmulas infantiles son la mejor alternativa a la leche del pecho. Hay muchas mamás que se quedan sin leche antes de tiempo, bueno, ¿no? Con respecto a eso, eso es uno de los mitos, diríamos. Si se hacen todas las... que también es muy difícil porque obviamente hay mamás que tienen otros niños o que trabajan o que, bueno, por un montón de cuestiones no pueden dar el pecho, no pueden amamantar. Si se hacen un montón de ejercicios como masajes, el descanso adecuado, tomar líquido en forma habitual y hasta un poquito más, si se duerme lo que se debe dormir, que son entre 8 y 10 horas por día, si se trata de tener una posición cómoda para amamantar, en general no hay una causa que haga que se tenga menor cantidad de leche, aún así sin requerir ningún tipo de medicación extra. Es otra de las cosas que se usa mucho, pero no hace falta si se hacen obviamente adecuadamente todas estas cosas, que no es fácil llevarlo a cabo porque todo lleva una rutina. Obviamente esto es de la teoría, de lo ideal, pero no siempre es necesario. Así que por ese lado, por eso le decía que es importante hacer todo esto para que los niños, o para que las mamás no se queden sin alimento y puedan ser amamantados a pecho. Y obviamente cuando no se puede, porque hay un montón de momentos que no se puede, no hay que ser extremista, uno está totalmente a favor de la lactancia materna, pero hay momentos que no se puede dar el pecho. Obviamente hay múltiples cantidades de fórmulas en el mercado de menor y mayor calidad que se diferencian por algunas que otras cosas y es una buena alternativa. Siempre somos pro lactancia materna, todos los pediatras en general de Argentina, obviamente de Río Cuarto, pero no desconocemos que hay un montón de fórmulas que ayudan a niños, obviamente cuando la mamá no tiene la posibilidad de amamantar. Perfecto. Bueno, otra de las verdades es que amamantar le proporciona muchísimas ventajas a la mamá después del parto. ¿Cuáles son algunas, por ejemplo? Claro, bueno, más allá que este es el tema es más del obstetra, del ginecólogo, sí sabemos que previene algún tipo de cáncer de mama, cáncer de útero, que es muy importante obviamente para, pero sobre todo más importante para el niño que para la mamá, en transmitirle obviamente todas las inmunoglobulinas, que es lo que le da la inmunidad y la disminución de enfermedades tanto alérgicas, respiratorias al niño. Así que son... las ventajas son para ambos, tanto para la mamá como para el niño, ¿no? Bien. El bebé, es otra de las placas que vamos a ver, debe tomar la leche en una correcta posición. Claro, eso bueno, sería importante de tener algún tipo de gráfico. Hay diferentes formas de amamantar al niño, ya sea sentado, acostado, en forma lateral. Lo que siempre decimos que la madre debe tener una posición cómoda, debe estar cómoda, en la que ella se sienta cómoda,
porque si ella no está cómoda, empieza a contraer todos los músculos Seguro. alrededor de la columna, se empieza a cansar. Entonces siempre, bueno, algo que nosotros repetimos mucho en el consultorio, la mamá debe estar cómoda, debe ser un momento agradable, un momento único de conexión con su niño, y para eso requiere una posición cómoda. Después las posiciones hay diferentes formas, en forma acostada, sentada, de un lado el bebé, del otro lado, pero lo que más le decimos es obviamente cómo debe el niño poner la boquita para succionar lo que es alrededor de la areola, no el pezón, porque el pezón no está en la leche, sino está alrededor de la areola. Tiene que tener la sensación de que el niño se está ahogando, pues es como que lo está comprimiendo, y debe sentir la succión, va a sentir un dolorcito porque por transmisores que generan unas hormonitas que van de la parte de la lactancia, van a la cabecita y generan una liberación de otra hormona, van a sentir un dolorcito a nivel del útero, que contracciones por unas hormonas que libera. Entonces eso va a ser una de las sensaciones que el niño la mamá siente cuando el niño está succionando correctamente. Bueno, lo Algo descubrimos que se eso. aprende, Sí, bueno, lo que pasa es que esto es muy por ahí muy médico y no tiene Claro. mucho sentido, pero bueno, por eso hay un estudio que habla que ya la gana de la mamá, las ganas de la mamá de amamantar ya genera esta liberación de este neurotransmisor, que genera la liberación de hormonas que se llama oxitocina y prolactina, que van a generar la leche. Sí. Bien. Bueno, continuamos, lo hablábamos recién también, la leche materna es una aliada contra el cáncer de mamas. Exactamente. Claro, bueno, es lo que más o menos explicamos, que sí, que obviamente que entre otras de las cuestiones que se pueden hacer para evitar el cáncer de mama, la lactancia tiene factores positivos para prevenir el cáncer de mama, sí, sin duda. Esto está determinado, sí. Vamos a continuar con las dos placas siguientes. En este caso la primera dice, la lactancia materna, clave para prevenir enfermedades respiratorias, estamos hablando de las verdades todavía. Y la segunda es, cada vez son más las madres que amamantan a sus bebés durante los primeros meses de vida. Bueno, otra de las cosas que por lo cual es indiscutiblemente mejor la lactancia respecto a cualquier leche de fórmula es que la lactancia, la leche en cualquier momento, ya sea en la primera etapa o hasta el final, ya en un momento con mayor o menor cantidad, libera inmunoglobulinas, ¿sí? Que van, y un montón de otros factores de la parte inmunológica que va a prevenir enfermedades, como le decía, sobre todo respiratorias, que es la bronquiolitis, la enfermedad, digamos, insignia nuestra en pediatría en la época de invierno y otoño, y también en primavera, donde bueno hay la liberación de estas inmunoglobulinas hace que bueno son factores predisponentes para prevenir tanto enfermedades respiratorias como enfermedades de la piel, como dermatitis, o enfermedades más adelante asmáticas. Bueno, hay estudios que hablan también de prevenir obesidad, diabetes, bueno, un montón de otras enfermedades que previene, diríamos, la lactancia materna. Bueno, abrimos los mitos, si les parece. El primero de ellos dice lo siguiente: siempre hay que darle al bebé ambos pechos en cada toma. Esto es un mito. Claro, eso va a depender, eso es muy del conocimiento de cada mamá, de la cantidad y de la demanda del bebé. Hay veces que va a tomar una cantidad de entre 5 y 6 minutos de cada pecho, a lo mejor alguna vez le va a llevar 10-12 minutos cada mama, a veces va a tomar uno y va a estar satisfecho y no va a hacer falta que tome la otra mama. Lo que sí hay que hacer hincapié fundamentalmente es que cada vez que termina de amamantarse el bebé hay que sacarse el excedente de leche. Mientras más te sacas el excedente, más producís. A diferencia de lo que la mayoría cree que no. Mientras más te sacas el excedente luego de amamantar, más va a producir por este sistema que se llama de retroalimentación que le explicamos con la succión o con las ganas de amamantar. Siempre es importante sacarse todo el excedente. No se va a quedar sin leche la mamá si se saca el excedente. Todo lo contrario, va a ayudar a producir más. Perfecto. Bien, continuamos con los mitos. Después del año, la composición de la leche materna cambia y ya no es tan buen alimento para el bebé. Bueno, en parte es lo que explicamos, que hay 3 tipos de leche, que es la que se llama leche, el calostro, leche de transición y la leche madura, como se llama. Pero básicamente la composición en hidrato de carbono, proteína, minerales, vitaminas, inmunoglobulina, la leche madura generalmente se mantiene. Obviamente que hay cambios hasta durante el mismo día de que el niño está amamantándose, va a haber cambios en la leche el mismo día, la producción, la cantidad, pero la composición química va a ser generalmente la misma y no va a ser, y es tan buen alimento complementario en este caso, obviamente, no es exclusivo, es complementario, tan buen alimento como a los 2 meses o al mes y medio. Siempre va a guardar las mismas características químicas y bueno, inmunológicas de la leche.
Otra de las placas dice que si la mamá está enferma no debe amamantar y si amamanta no debe tomar ningún medicamento. Bueno, eso con respecto a siempre debe amamantar. Obviamente si tiene una enfermedad respiratoria muy importante se pondrá algún tipo de protección para evitar que el niño se contamine, digamos, se lavará bien las manos, se pondrá algún tipo de barbijo para evitar la transmisión de alguna enfermedad viral respiratoria, pero siempre es conveniente continuar amamantando, no es una causa para dejar de amamantar. Bien. Y con respecto a los medicamentos, bueno, hay una lista que generalmente manejamos los médicos pediatras y los obstetras, que ya está establecida de cuáles son algunos medicamentos que están totalmente contraindicados en la lactancia y cuáles sí se pueden utilizar. Lo importante es que siempre consulten al profesional y que, sobre todo médico o gineco-obstetra, y no que se dejen guiar a veces por lugares así que le venden en forma libre los medicamentos, porque hay medicamentos que sí pueden producir algún tipo de daño de los niños y otros que sí se pueden utilizar. Por eso es importante que lo consulten. Perfecto. Bien, el último mito que vamos a desarrollar es: las mujeres con pechos pequeños no pueden amamantar o tienen menos leche. Claro, eso es otro de los mitos. No tiene en absoluto que ver con el tamaño de la glándula mamaria ni de los pechos de la mamá, sino obviamente con la técnica, con la producción, con todas las cosas que más o menos contamos que deben hacer las mamás para generar mayor o menor cantidad de leche, pero no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño. Bien. Eso no, es un mito. Perfecto. Bueno, la pregunta es, porque lo escuché en muchísimas charlas de tías, de amigas con mi mamá, con mi tía. Cuando el bebé no toma la teta de chico, ¿por qué? ¿Porque no lo quiso o porque se hizo mal el procedimiento? En general, obviamente que esto es un proceso de... Ya nos vamos más al aspecto psicológico, emocional de esto. Esto ya tiene que ver obviamente cómo está la mamá en ese momento. Obviamente que tiene un montón de cambios la mamá luego del parto, de cómo está la conexión con su hijito, cómo está el medio que lo rodea, la familia. Claro. En general están dadas las condiciones naturalmente, más las sociales y las emocionales, para que se dé un proceso hermoso que es la lactancia. No hay que ser extremista, hay momentos y hay circunstancias que no lo permitan, y muchísimas problemas emocionales tanto de la mamá como de los familiares que a veces no se pueden hacer, pero en general si se llegan a cabo, si la mamá tiene el deseo de hacerlo, si está bien emocionalmente, si tiene un sistema de contención de amigos, de familiares que favorecen la lactancia, lo va a hacer. Ahora si pasa lo contrario, como vos decís, que hay tías, abuelos, hermano, y no le va a poner la teta, no vas a poder amamantar, obviamente que eso le va a generar un poquito de miedo y la mamá posiblemente no la amamante, sí, seguramente. Bueno, pero siempre resaltando la importancia de dar la teta y hacerlo hasta que lo que más se pueda, porque bueno, es el mejor alimento para los niños, ¿no? Sin duda que bueno, somos todos los médicos pediatras y la mayoría de la gente de acá de nuestro país somos favorecedores de la lactancia materna, porque hemos visto innumerables beneficios, aparte el costos casi cero con respecto a otras leches que son muy costosas, y sin duda el momento más importante y mágico, que es la mamá dándole alimento y ayudando a que su hijo crezca de forma saludable a través de la lactancia. Sin duda es el mejor alimento, no hay ninguna duda. Bueno, Emiliano, queremos agradecerte mucho por haber venido, despejar algunas dudas, algunas verdades, algunos mitos. Derribamos mitos que Seguro. estaban ahí dando vueltas y que hacían que muchos, que la creencia popular, que Claro. pensaron que era cierto, que quedaron derribados, y además nos informamos muchísimo también sobre el tema y la Muchas importancia. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, ojalá que haya servido para algo o para alguien esto. Seguro, muchas gracias. Bueno. El tema lo concluimos con un video muy especial. Un video también, otro muy simpático, Sí. bastante simpático, donde los niños hablan a qué sabe la leche de mamá. Lo vemos y nos vamos a la pausa. Para darle de comer a los bebés. Para dar de mamar a los niños. Para que el bebé la tome. A chocolate. Dulce. Chupa chup. Cuando quieren. Cuando él quiera. Sí. Sí. Pero a mí no. Sí. Sí. ¿Por
Porque son las que tienen teta para dar leche a sus hijos. Porque es muy buena. Tú no, papi. A mami. Las personas que enseñan a las madres a las de pecho. Los que enseñan a dar teta.